ponen, ¿no?, levadura, pero la mayoría tienen levadura. ¿Y qué es la levadura? Sí, es una bacteria, podemos decirlo así, que hace que fermente. Bueno, yo recuerdo mi mamá hacía pan, hace pan estilo de Chiapas, muy rico, por cierto. Los que lo han probado, ¿verdad?, pueden también decir que sí. Y hacen la levadura, y es un poquito de levadura, pero empieza a esponjarse, ¿no? Empieza a fermentar, y después ese poquito de levadura lo mezclan con toda la masa, con toda la harina, y fermenta toda la masa. Bueno, aquí, sobre todo aquí en México, en la Ciudad de México, hacen un pan con mucha levadura, ¿no? ¿Sí? Usted ve el pan y lo ve así grandote, pero si lo presiona, pues se hace una bolita, ¿no?, de masa. Ajá, es pura levadura. Eso que infla es pura levadura. Bueno, esta levadura fermenta toda la masa. Se mezcla y contamina, podemos decirlo así, toda la masa. Y Pablo también usa esta expresión de la levadura, si recuerda, que dice Pablo tanto en 1 Corintios y en Gálatas, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque aquí en Marcos 8, como ya leímos, versículo 14, 15, Jesús hace una advertencia a sus discípulos y les dice: cuídense de esa levadura de los fariseos. Y vamos a ver en esta noche qué es la levadura de los fariseos. Bueno, el versículo 14 comienza, los discípulos habían olvidado, dice, de traer pan, ¿verdad? Se habían olvidado de traer pan. Y bueno, ¿esto sería un problema que no llevaran pan? Pues para ellos sí, humanamente hablando sí. A lo mejor usted, si va a salir a caminar o va varias horas, normalmente lleva algún refrigerio, alguna comida, ¿verdad? Pero en este caso, y viajaban en un lago que también le llamaban mar, iban de un extremo al otro, y eran varias horas a lo mejor de ir remando. Entonces, después de varias horas, hace hambre, ¿no? Y a lo mejor humanamente hablando sería un problema. Además, nada más dice el versículo 14 que llevaban consigo un solo pan. ¿Cuántas personas iban? 12, los 12 discípulos y Jesús, eran 13. Un pan, ¿qué será un pan para 13 personas? Pues nada. Pero bueno, la pregunta sería, ¿esto sería un problema? Al comenzar el capítulo 8 había alimentado Jesús a 4,000 personas con 7 panes. 7 panes y unos pececillos, unos pescaditos pequeñitos, ¿sí? Había alimentado a 4,000. Entonces, ¿sería un problema el que llevaran un pan? No. Pero ahorita vamos a ver este versículo ya ligado a lo que los discípulos hacen o piensan. Pero el versículo 15, que es donde Jesús hace la advertencia, dice: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Cómo comienza la advertencia de Jesús? Con 2 palabras. Y lo voy a leer como dice la Reina Valera. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Mirad, guardaos. 2 palabras, ¿sí? La primera, que la traducen como mirad, también se puede traducir como disciernan claramente. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Mirad. O sea, no es algo que deban tomar a la ligera. De hecho, guárdense o guardaos también se puede traducir como mirad, o sea, doble vez mirad, pero con 2 palabras diferentes, ¿no? Guárdense. Deben poner mucha atención porque esta levadura, ¿cuál sería el problema de una levadura? Que no nos damos cuenta cuando ya todo se contaminó, ¿sí? Usted mezcla la masa con la levadura y usted de hecho ya no la ve, ¿no? No ve la diferencia entre la levadura y la harina y la masa. Todo es una sola mezcla, pero todo está contaminado. Entonces,
en nuestra vida o en la vida de la iglesia, un poco de levadura, sin darse cuenta, va a contaminar toda la masa. Entonces comienza con estas dos palabras en griego, ¿no? Mirad y guardaos. ¿De qué deben de guardarse? De la levadura de los fariseos. Entonces ahora vamos a meditar qué es la levadura. En otros pasajes se puede utilizar este término de la levadura en un sentido bueno, pero en este caso es en un sentido negativo, tanto de los fariseos como la levadura de Herodes. Y vamos a ver un poquito cuál era la característica de los fariseos. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 22, usted vaya ahí unas hojas atrás en su Biblia, capítulo 3, verso 22. ¿Se acuerda que cuando ven a Jesús que está haciendo milagros y cuando ven a Jesús que está liberando también? ¿Qué es lo que dicen los fariseos en el verso 22? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los fariseos, y en este caso los escribas, que también eran parte de esos fariseos, atribuyen las obras que Jesús estaba haciendo ¿a quién? A Satanás. Esto ya lo hemos meditado, así que no voy a detener mucho, pero vamos a ir viendo nada más qué es lo que piensan los fariseos, ¿sí? Lo que hace Jesús es por obra de Satanás. Capítulo 7, verso 6. Versos 6 y 7, dice: respondiendo él les dijo, o sea, a los fariseos y a los escribas, cuando vienen y le dicen, ¿por qué tus discípulos comen así sin lavarse las manos, no siguen las tradiciones de los ancianos, etcétera? Les dice Jesús, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vamos viendo dos cosas. El ver la obra de Dios y decir, no es Dios, es Satanás, o es algo más, no es Dios. La otra es enseñar mandamientos de hombre como si fuera doctrina de Dios. Y después les va a decir, ustedes se aferran a sus tradiciones y puede más las tradiciones que la palabra de Dios. Honran a Dios solamente de labios, pero su corazón está lejos. ¿Eso será que pasa en la actualidad? ¿Habrá personas que honren a Dios diciendo, soy cristiano, honro a Dios, canto, danzo, grito, pero mi corazón está lejos de Dios? Puede ser que sí. Se aferraban a las tradiciones. Muchas veces nos aferramos, y esto lo compartía, ¿no? Hace creo que 2 semanas. A veces nos aferramos a las tradiciones, pensamos que por seguir, y a veces no solamente son tradiciones, sino a veces es mi propio pensamiento, un pensamiento muy personal, y digo, es esto. Y no enseño lo que la Biblia dice. Y en el capítulo 8, en el que ahora estamos meditando, capítulo 8, verso 11, después de ver muchas obras de Jesús, después de ver, y aún yo creo que de comer, porque seguramente estaban ahí los fariseos y habían comido, también no creo que se hayan quedado viendo cuando Jesús alimentó a los 5,000, no creo que se hayan quedado viendo cuando Jesús alimentó a los 4,000. Ellos también comieron. Ellos comieron del pan, de los peces que Jesús les había dado, que Jesús había multiplicado. En el capítulo 8, comenzando, alimentó a 4,000. En el capítulo 6, alimentó a 5,000. Esto lo habían visto los fariseos. Habían visto cuando sanaba a los enfermos. Pero ¿qué dicen en el versículo 11 del capítulo 8?
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estaban viendo las señales y ¿qué decían? Queremos una señal del cielo. Y creo que Juan es el que también menciona esto, y yo creo que lo que querían decir ellos, porque en Juan dice: Moisés alimentó al pueblo por 40 años, muéstranos una señal, ¿no? O sea, danos de comer 40 años y entonces sí vamos a creer. Danos esto y entonces sí vamos a creer. Mucha gente en la actualidad busca esto. Le dice a Dios: si tú haces esto, entonces sí voy a creer. Aunque Dios ya haya hecho algo más. ¿Cuántos han visto la obra de Dios en sus vidas? ¿Usted necesita ver un milagro para creer? No, porque ya cree, ¿no? O sea, su fe no está condicionada a si ve o no un milagro. Pero hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero Dios tiene que hacer esto. Yo busco a Dios aquí o allá para que Dios haga algo que yo quiero. Por ejemplo, ahorita ya no hay tantos, y menos en esta pandemia, pero gran campaña de sanidad. Se llena un estadio cuando viene un predicador de África o de no sé dónde, porque va a haber sanidades. Y se llena. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿A Dios? No. ¿Sí? Piden una señal. ¿Y qué dice Jesús? Sí, lo voy a hacer para que ustedes crean. ¿Le dice Jesús eso? No. Esta generación mala, perversa, pide señal. Así que no se les dará señal. ¿Por qué? ¿Será que ellos iban a creer si les daba a Jesús una señal? ¿Los fariseos iban a creer? No, no iban a creer. Sí. Ok. ¿Por qué? Si él le hubiera hecho una señal ahí delante de ellos, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué habían dicho antes cuando Jesús había echado fuera demonios? Por Satanás se está echando fuera demonios. Si hubiera hecho una señal ahí, ¿qué hubieran dicho? Es Satanás. Es Beelzebú que está usando a Jesús. Así hubieran dicho. Jesús por eso les dice: no les voy a dar ninguna señal. Ahora, ¿ellos habían oído la palabra? Sí. ¿Habían escuchado las enseñanzas de Jesús? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí Marcos, Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes? Herodes estaba en la misma condición. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando mató a Juan el Bautista? Dice en el 6:20, porque Herodes temía a Juan. En otras versiones dice: respetaba a Juan. ¿Qué hacía Herodes? Respetaba a Juan. ¿Por qué? Porque sabía que era un varón justo y santo. O sea, Herodes veía a Juan y decía: este es un varón justo, este es un varón santo. Y a pesar de que Juan estaba denunciando el pecado de Herodes, dice ahí este verso, que lo protegía, lo guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, asustado, o lo incomodaba, pero lo escuchaba de buena gana. ¿Usted ha hablado con alguna persona así? Que lo escucha de buena gana, que aunque se asusta y dice: no, sí tienes razón, se asusta y lo escucha de buena gana, pero hay un cambio. ¿Aceptan a Jesús? No. Es más, les gusta que le platique, ¿no? Le gusta platicar con usted porque le habla de Dios y todo. Y cuando le dice: acepta a Dios, no, espérate, ahí no te metas. Nada más me gusta escuchar. ¿Se acuerda también, aquí no en Marcos, no en Lucas 23:8, cuando
están haciendo el juicio contra Jesús y llevan a Jesús delante de Herodes, ¿qué dice Herodes? Se alegra mucho, dice, al fin voy a conocer a Jesús, he oído mucho. Y cuando llega Jesús, ¿qué le dice? A ver, haz una señal, haz un milagro para mí, para que yo me deleite, como si fuera un brujo o un hechicero. Ajá. ¿No pedía lo mismo Herodes que los fariseos? A ver, haz una señal, queremos ver. Bueno, los dos pedían señal. Los dos, tanto los fariseos como Herodes, habían escuchado la palabra. Pero creían, pero no creían. Entonces, podemos ver que en actualidad, usted puede decir, ¿habrá esta levadura de los fariseos de Herodes? En actualidad, sí. Muchas personas oyendo la palabra, viendo la obra de Dios, exigen a Dios que haga un milagro para que ellos sigan creyendo en Él. Pero eso de que sigan creyendo en Él es que ese creer no es verdadero. Porque si está condicionada a un milagro, entonces no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Una fe verdadera es, haya o no haya milagros, yo creo en ti. ¿Se acuerdan esos tres? Ahorita me viene a la mente esos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los llevan y los van a echar al horno. ¿Qué dicen ellos? El Dios al que servimos nos puede librar de este horno y de tu mano, oh rey. Pero si no nos libra, aún así no nos vamos a doblegar ante tu ídolo. O sea, yo sé que Dios puede hacer un milagro, yo sé que Dios me puede sanar, pero si aún no me sana, yo seguiré creyendo. Esa es la fe. Pero del otro lado está la levadura de los fariseos que dicen, no, yo necesito que Dios haga esto. Bueno, hay gente que está buscando esto, señales, milagros, manifestaciones, etcétera, etcétera. Y es muy fácil de ser engañados, porque tanto los milagros como las manifestaciones se pueden, ¿cómo se puede decir? Falsificar. Ajá. Se pueden falsificar. Bueno, vamos al siguiente punto. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Por qué Jesús les dice a sus discípulos, cuídense? Si Jesús estuviera aquí y nos dijera a nosotros que estábamos aquí sentados y viene Jesús y nos dice, miren, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿usted qué le diría? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo que me guarde de eso? Vamos a ver. ¿Cuántos han estado meditando en los capítulos anteriores? Han estado leyendo Marcos. ¿Han visto la condición de los discípulos? ¿Estaban muy diferentes a los fariseos? ¿Estaban muy diferentes los discípulos a los fariseos? Vamos a ver que no. Verso 16, de ahí del capítulo 8. Cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué piensan? Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Estaban entendiendo lo que Jesús les decía? No. Ellos estaban pensando únicamente, es que nada más trajimos un pan. ¿Qué tenía que ver el pan con la levadura de los fariseos? Tal vez porque los fariseos buscaban eso, ¿no? Que les diera de comer Jesús. Y a lo mejor dijeron, es por el pan. Ya se enojó Jesús, ya no nos va a querer dar de comer. Bueno, comienzan a discutir. Estaban poniendo sus ojos únicamente en estas cosas físicas. Y así siguen, los discípulos siguen. Hasta el libro de Hechos todavía siguen poniendo su vista, al principio del libro de Hechos, todavía siguen poniendo su vista en un reino terrenal de Jesús. Bueno, vamos al capítulo 4, versículo 12. 4:12. Dice así. Bueno, esto lo dijo por aquellos que estaban fuera. Aquellos que estaban fuera, en el capítulo 4, esto también
lo compartí un día, que decían ellos, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos, no? ¿Por qué les hablas por parábola? Y dice el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y ya vimos este verso que hablaba de que no es que Dios cerrara sus oídos y no es de que Dios voluntariamente quisiera hablarles en parábolas para que ellos no entendieran, sino más bien dice, ellos oyen con unos oídos pesados y con un corazón duro. ¿Sí recuerda cuando vimos ese versículo? Tenían un corazón duro, ellos habían cerrado sus ojos para que aún viendo no pudieran percibir la obra de Dios. Bueno, esta es la condición de los que no creían en Jesús. Por eso Jesús les hablaba por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan, y por eso no se convertían. Pero la condición de los discípulos no era muy diferente. Y usted va a decir, no, pues debe haber una diferencia entre los discípulos que creen y aquellos que no creen. Pero vamos a ver. Cuando Jesús hablaba por parábolas, ¿qué decían los discípulos? No entendían y no iban con Jesús y le decían, explícanos la palabra, la parábola. ¿No iban así con Jesús? Explícanos la parábola, porque no entendemos. Bueno, ahora en el capítulo 4, verso 41, después de que Jesús calma la tempestad, ¿cuál sería la respuesta que esperaba Jesús? Que ellos dijeran, tú eres el Hijo de Dios, ahora creo. ¿Y cuál fue la respuesta? En el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Habían entendido quién era? No. Pero cuando Jesús, en el capítulo 6, verso 51, cuando Jesús camina también en otra tempestad, va caminando sobre el mar, también va a calmar la tempestad en este caso. Dice el verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero ¿no ya habían visto que Jesús calmaba la tempestad? Y ahora se vuelven a maravillar y dicen, ¿quién es? Y luego el verso 52, fíjese, ¿por qué digo que estaban igual que los fariseos? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿cómo estaban sus corazones? Endurecidos. ¿Y cómo estaban los corazones de los fariseos? Endurecidos. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 7, verso 17 y 18, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Y qué les dijo él? ¿También ustedes están así sin entendimiento? Y le sigue hablando, ¿no? Pero lo que quiero que vea, que están sin entendimiento, que no saben quién es Jesús, que tienen un corazón endurecido. Y en el capítulo 8, después de que ya había alimentado a 5,000, después de que ya había alimentado a 4,000, cuando Jesús les habla de la levadura, ¿ellos qué piensan? Únicamente piensan en el alimento físico. ¿Y qué les dice en el verso 17 Jesús? Capítulo 8, verso 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 18. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís y no recordáis. ¿No es lo mismo que había dicho de los fariseos? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden, no oyen. Y ahora, ¿qué le dice a sus discípulos? ¿Ustedes también tienen un corazón duro? ¿Ustedes también ven y no perciben? ¿Escuchan y no entienden? ¿Cómo es posible? Pero bueno, estos eran los discípulos. Y hay una canción de Marcos Vidal
que dice, no sería justo hablar juzgando su actitud. ¿Alguien la ha escuchado? Porque no somos nosotros hoy mejores. Porque muchas veces, viendo la obra de Dios en nosotros, no percibimos y no vemos lo que Dios nos está mostrando. Por ejemplo, pasamos una necesidad y esa necesidad, en la necesidad que hacemos, buscamos a Dios. A veces ni en la necesidad, pero buscamos a Dios y pedimos oración. Pero pasa la necesidad y luego ¿qué pasó? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Ya pasó mi necesidad, ya estoy bien, ¿para qué me acerco a Dios? Si ahorita todos no tuviéramos ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna escasez, ¿tendríamos la necesidad de buscar a Dios? ¿Seguiríamos aquí? Bueno, usted contéstese. Se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho. A ver, ¿cuántos han tenido necesidad económica? Y se ven así, hasta lloran y luego dicen, ¿cómo le voy a hacer? Y luego Dios suple esa necesidad. Y cuando Dios suple, ¿qué dice? Ay, yo sé que Dios es real. Ahora creo que Dios es real. Pero después, el siguiente mes, tiene otra necesidad y otra vez se preocupa y anda estresado y enfermo y hasta se enferma. ¿Y no recuerda que Dios no lo abandonó la vez pasada? ¿O solamente a mí me ha pasado eso? Que se me olvida. Se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho y caemos una y otra vez en la misma duda, en la misma debilidad. Ya superé esta debilidad, ya superé esta duda. Y después, otra vez. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí les dice Jesús, ustedes también viendo, teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen, y no recuerdan. Y ya después les dice, a ver, ¿se acuerdan cuando yo di de comer a 5,000? Sí, ya nos acordamos. ¿Se acuerdan cuando yo di de comer a 4,000? Sí, ya me acordé. Ya me acordé. Y entonces, ¿por qué no entienden? De hecho, termina así diciéndoles en el verso 21, ¿cómo aún no entienden quién soy yo? ¿Por qué se están preocupando por eso físico? ¿Cuándo Dios los ha dejado, hermanos, sin comer? No. ¿Y cuántas veces nos preocupamos por lo que vamos a comer? Que ya no nos alcanza el dinero para la comida. ¿Pero Dios nos ha dejado sin comer? No. Así nos dirá Jesús, ¿no recuerdan que yo les he dado de comer? ¿No recuerdan que nada más tenían 100 pesos y después llegaron visitas y comieron 20 personas en su casa? Y créanme que a veces no sabemos cómo hace Dios, ni de dónde, pero en el momento justo Dios suple. Esto es la levadura de los fariseos. Cuando una y otra vez estamos oyendo y se nos olvida. Estamos buscando lo que los fariseos, danos una señal. ¿Cuál sería entonces el peligro de tener un corazón duro? No nos deja ver, no nos deja oír, no nos deja recordar lo que Dios ha hecho. Eso es la evidencia de un corazón duro. Por eso Jesús les dice, recuerden lo que yo he hecho, ¿sí? Recuerden cómo yo alimenté. Bueno, en este punto vemos a los discípulos con un corazón duro. Y aunque oían, no entendían. Y aunque veían, no comprendían. Podemos decir que eran ciegos. Por eso la siguiente historia habla de un ciego en Betsaida. ¿Sí leyeron esa parte? Si no, la leemos rápidamente.
verso 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. O sea, Jesús tomó al ciego y lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, algo extraño que hace Jesús aquí, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Y qué dijo el que estaba ciego? Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús escupe en sus ojos, lo toca y le dice: ¿qué ves? Veo a los hombres como si fueran árboles, pero se están moviendo. O sea, aquí esto nos hace pensar de que no era un ciego de nacimiento, ¿verdad? Sabía cómo eran los árboles, ¿sí? Y bueno, dice: los veo como árboles que se mueven. Luego, verso 25, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Por qué haría esto Jesús? ¿Será que en ese momento estaba perdiendo su poder Jesús y oró por el ciego y nada más la mitad de poder fluyó? ¿O por qué? ¿Qué estaría mostrando y qué relación tiene esto con los discípulos? ¿Qué relación tendría esto? Si este ciego está representando la condición de los discípulos que están cegados, ¿qué nos quiere enseñar aquí? Que la obra de Dios, la obra que Jesús está haciendo, la obra de actuar de Dios es progresiva. Y que ahorita a veces estamos así, no entendemos, vemos un poco borroso, pero cada vez se va haciendo más claro quién es Dios en nuestra vida. Se va haciendo más claro la obra que Dios ha hecho. Cada vez vamos entendiendo, percibiendo, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para comprender quién es Dios y su obra. Al igual que este ciego, al principio oró y dijo: sí, como que ya más o menos ahí voy viendo. Pero después dijo: veo claramente. Y es lo que Jesús va a hacer en esos discípulos. Después vemos ya a los discípulos en el libro de Hechos, cuando están predicando, cuando mandan las cartas a las iglesias, a Juan, a Pedro. Y cómo ven ellos ya esa obra de Dios, cómo conocen a Dios. Ya claramente han entendido. Esto es la obra, es una obra progresiva. De hecho, aunque ahora no veían, cuando Jesús resucita, ven un poco más, entienden muchas cosas. De hecho, en el libro de Juan lo dice: y estas cosas no las entendieron o las recordaron después de que Jesús resucitó. Así estaban. Y esto es algo que debe pasar en nuestra vida. El problema entonces no sería si estamos como los discípulos. El problema sería estar como los fariseos, que nunca se acercaron a Jesús. Los discípulos, aunque tenían los ojos cegados en este momento, ¿qué hacían? Estaban con Jesús todos los días, en la noche. ¿Y qué hacían? Iban con Jesús y le decían: explícanos. Y cuando Jesús les decía: vamos allá, ¿qué decían los discípulos? Vamos. Si les decía: crucen el lago, ¿qué hacían? Cruzaban el lago. Vayan a predicar. Se iban a predicar, aunque tenían los ojos cegados. Pero estaban con Jesús. El problema sería que nosotros nos quedemos como los fariseos, nada más viendo de lejos y diciendo: bueno, sí, Dios está obrando. Bueno, sí, Dios me habla, ya entiendo más. Pero no dejamos que Jesús haga esa obra en nosotros, en nuestro interior. No dejamos que Jesús abra nuestros ojos. Por eso,
Cada día, hermano, qué importante es acercarnos a Jesús, preguntarle, dejar que Él nos enseñe a través de su palabra, a través de la Biblia, cada día que Él vaya quitando nuestra ceguera espiritual. Se va a escuchar feo, pero estamos miopes espiritualmente. ¿Sí? Imagínense que Jesús le va poniendo unos lentes y que va graduándolos hasta llegar a tener la vista totalmente clara. Debemos cada día acercarnos. Muchos tenían opiniones diferentes. En el siguiente verso 27 al 30, Jesús les dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué le dicen? Pues que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres alguno de los profetas. Pero Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo. Este es el conocimiento que Dios quiere traer a nuestra vida, que nosotros podamos estar convencidos, plenamente convencidos de quién es Dios, de quién es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Estamos como los discípulos en un momento, a lo mejor ciegos, a lo mejor no entendemos, pero estamos buscando a Jesús, estamos acercándonos a Él, estamos escuchando su palabra. ¿Él qué va haciendo? Como el ciego va abriendo nuestros ojos, hasta que llegamos a declarar como Pedro, yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Cristo. Debemos ver claramente quién es Dios. Entonces, hermanos, la advertencia que Jesús hizo desde el principio, ¿cuál fue? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y en ocasiones, como le dije al principio, sin darnos cuenta nos contaminamos. Y es evidente, ¿por qué? La falta de entendimiento de la palabra de Dios. Pero sobre todo la falta de entendimiento de quién es Jesús y de su obra. Cuando a pesar de que ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, seguimos dudando quién es. Podemos estar entonces así como los discípulos, con un corazón duro. Pero hermanos, debemos persistir, no quedarnos ahí estancados. Aunque veamos un poco borroso, imagínense a un ciego que no ve nada y que después ve borroso. ¿Qué diría ese ciego? Gracias. A lo mejor así estamos. Antes estábamos totalmente cegados y ahora, aunque sea un poco borroso, le podemos decirle gracias a Dios que podemos ver. Pero no debemos quedarnos ahí. Así como el ciego, seguir avanzando. Recuerda otro ciego cuando Jesús le dice, ve y lávate, que le puso lodo. Y cuando él va, ¿cómo estaba? Ciego. Y a veces así nosotros empezamos a caminar todavía ciegos. Pero después cuando nos lavamos y regresamos, vemos claramente. Hermanos, pensemos nosotros, si no estamos así en esta condición como los discípulos, tal vez en tradiciones, tal vez en nuestra propia opinión, tal vez como los fariseos, aferrándonos a esas tradiciones, algo que nos impide ver quién es Jesús. Cuando a veces vemos claramente en la palabra de Dios y decimos, sí lo dice, pero mi tradición puede más, mi orgullo puede más, mi debilidad puede más. Nos quedamos ahí. No, sigamos adelante. Sigamos acercándonos a Jesús, diciéndole, Jesús, abre nuestros ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda comprender, para que yo pueda percibir tu obra. Abre mis ojos. Hermano, póngase en pie y analice su vida. ¿En dónde está usted ahorita? Y vamos a orar. Dijo Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Oremos. Padre, tú nos pides santidad. A veces, sin darnos cuenta, a veces podemos estarnos contaminando con ideas erróneas, con ideas falsas, con ideas que en lugar de que nos acerquen a ti, nos alejan.
de ti. Perdónanos, oh Dios. Sabes que tenemos debilidades. Sabes que incluso a veces tenemos dudas, como los discípulos, pero queremos estar pegados a ti. Queremos escuchar tu voz cada día. Queremos que tú abras nuestros ojos como este ciego. Queremos que tú nos aclares cada día tu propósito para nosotros y que te reveles cada día a nuestras vidas. Padre, perdónanos si hemos caído como los fariseos, como los discípulos. Tú más que nadie nos conoce, pero queremos seguir, persistir, acercarnos a ti. Háblanos cada día en tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda escribir tu palabra en nuestro corazón. Padre, escucha nuestra oración y obra conforme a tu propósito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.